notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé, Dios háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé, Dios háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que no estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé, Dios háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que no estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé, Dios háblame, oh, Dios háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, 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 háblame.
Buenos días, queridos hermanos. Una vez más estamos listos para compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Es un día maravilloso que el Señor nos ha dado para poder llegarnos a Él, para poder estudiar su palabra y sobre todo para traer a nuestros corazones los conocimientos que nos pueden hacer vivir una vida de acuerdo a lo que Dios quiere que vivamos. Hoy quiero tener con ustedes una plática acerca de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en estos tiempos en que vivimos para poder engrandecer su santo nombre y para que nosotros como hijos suyos podamos mostrarnos al mundo como Él quiere que el mundo nos vea. Antes de iniciar este mensaje vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Dios Todopoderoso, gracias te damos por la oportunidad que nos das en esta hora de poder comunicarme por estos medios con mis hermanos. Te pido, Padre, que usted lleve la palabra, lleve consuelo, lleve, Padre Celestial, gozo a aquellas personas que lo necesitan y sobre todo, Padre, el mensaje de esperanza, Señor, para aquel que en este momento, Padre, necesita oír una voz de aliento, Señor. Usa a tu siervo, Padre, no mires mis debilidades, mis pecados, Señor. Permite, Padre, que tu Santo Espíritu me tome, Padre, y me use como un instrumento suyo. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias. Amén. El título del mensaje que vamos a compartir con ustedes: una exhortación oportuna en tiempo propicio. Y está basado en Hebreos capítulo 3, versículo del 12 al 15. Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 15, 4 versículos que voy a estar leyendo. Nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 3, versículo del 12 al 15. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Quiero leer nuevamente el versículo 12. Nos dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Ciertamente, estamos viviendo un tiempo difícil para nosotros los creyentes. Hay mucha gente que después de estar caminando en los caminos del Señor se ha vuelto atrás. Y en muchas ocasiones, por la influencia de mucha gente a su alrededor, algunos se han sumido en una investigación que podríamos decir que no es beneficiosa para ellos. Y al final de tanta investigación se encuentran lejos del Señor. Y el apóstol nos advierte, el escritor de este libro de Hebreos nos advierte que no haya en nosotros corazón malo, corazón de incredulidad. Nosotros como creyentes tenemos que tener un corazón de acuerdo a la voluntad de Dios, un corazón de carne, un corazón que se deje guiar por el Señor, no un corazón de piedra, sino un corazón, podríamos decir, blando por la palabra del Señor, porque muchas veces cuando venimos al Señor tenemos un corazón duro, pero el estudio de la palabra, la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas nos da un nuevo corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos deseado haber escuchado un consejo oportuno antes de una decisión importante en la vida? Hoy el título del mensaje nos dice una exhortación oportuna en tiempo propicio. ¿Y por qué? Porque estamos a tiempo. Mientras estemos aquí en la tierra, mientras el Señor no haya venido a buscar su iglesia, mientras nosotros no pasemos de esta vida a la eternidad, estamos a tiempo para vivir la vida que Cristo quiere que nosotros vivamos. Y hoy la palabra del Señor aquí en el libro de Hebreos nos trae un consejo oportuno.
en este tiempo propicio, en el tiempo que estamos viviendo, para que si nosotros nos estamos desviando del camino, podamos retornar a ese camino. Muchos de nosotros hemos tomado decisiones que en algunos momentos no son las mejores, y luego de haberla tomado y sufrir las consecuencias de esas decisiones, nos decimos a nosotros mismos: ¿por qué alguien no pudo decirme que lo que estaba haciendo no era lo correcto? Hoy Hebreos nos dice lo correcto antes de que suceda. Muchos de nosotros hemos tomado decisiones de las que hoy estamos arrepentidos, y al mirar atrás decimos: ¿cómo hubiera deseado escuchar el consejo de alguien antes de decidir? O tal vez, ¿por qué alguien que ya había vivido la experiencia no me aconsejó? Lo cierto es que algunas de nuestras decisiones son tomadas a la ligera, y poca importancia le hemos dado a tener un análisis profundo de los pros y los contras de nuestra decisión. Sin embargo, hoy, una decisión que afecta a la eternidad de nuestras almas y que después de haber tomado no da paso para volver atrás o para revertirla, y es la que tiene que ver con la salvación de nuestras almas, es la que tiene que ver con lo que vamos a hacer definitivamente con nuestra alma y que nos va a poder permitir vivir en la gloria eterna de Dios, o al tomar otra decisión nos va a alejar totalmente del Señor. En la porción bíblica de hoy, el escritor de Hebreos nos advierte en lo importante que debe ser nuestra decisión al encontrarnos con la posibilidad de tomar el camino de Dios. Nos marca a decidir y nos hace énfasis en que seamos fieles en nuestra decisión por Cristo, en esa decisión de entregarles nuestra vida al Señor, y nos advierte de cuidar nuestro corazón, nuestra acción. Y nosotros podríamos decir en estos tiempos que estamos viviendo, escuchar otras voces lejos del Señor, otras voces lejos de la Biblia, que nos alejen del camino que efectivamente nosotros hemos escogido y que nos lleva a Dios. Hoy nosotros vemos que hay mucha gente que empieza en los caminos del Señor, pero algunos en el camino se desvían, y esto es lo que el apóstol nos advierte, o el escritor de Hebreos nos advierte: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Muchos de nosotros necesitamos asirnos a su palabra, a la palabra de Dios, y asirnos a la Biblia para seguir adelante, seguir confiados en ese camino que nos lleva a la eternidad. Yo he visto mucha gente que viene a la iglesia, luego no viene más, luego retorna nuevamente, luego se retira. Para ellos el compromiso con Dios no tiene importancia, no hay una vida estrecha con el Señor, no. Para ellos les da igual estar en las cosas de Dios. Algunos no están en el mundo, pero tampoco están en las cosas del Señor. No tienen un compromiso con Dios, y lo que el Señor quiere decirnos en esta hora es que nosotros tenemos que prepararnos para tener un compromiso con Él, un compromiso definitivo que nos ayude a hablar que somos hijos del Señor y nos ayude a vivir esa vida que un hijo de Dios tiene que vivir. Quiero compartir con ustedes algunos aspectos importantes para vivir esa vida que el Señor quiere que nosotros vivamos, esa vida entregada a Él. En primer lugar, debemos estar seguros que hemos creído en Dios. Yo no sé en qué usted ha creído. Hay mucha gente que tiene mucho tiempo de estar en la iglesia y usted le pregunta: oye, ¿por qué tú estás en la iglesia? Bueno, porque me gusta, porque los hermanos son buenos, porque me gustan las alabanzas. Pero
tenemos que saber por qué hemos decidido escoger el camino en el cual nosotros estamos. Porque hay mucha gente que dice, oye, los cristianos están allí deprimidos. Algunos dicen que estamos reprimidos porque no gozamos, entre comillas, las cosas del mundo. Y algunos creen que nosotros estamos perdiendo nuestra vida. No, como creyentes debemos saber que hemos escogido un camino que amamos, un camino feliz, un camino que nos ayuda a vivir lejos del mundo sin remordimientos, sin desear pecado, sin desear hacer las cosas que el mundo hace y que creen que es lo máximo. En este tiempo de pandemia, hay mucha gente reprimida en sus hogares porque no puede salir a fiestar. Y cuando se abre una oportunidad para ir a fiestar, salen de sus hogares como el ganado, cuando usted lo tiene reprimido en un corral y luego le abre los portones para que salgan. Salen desbocados del corral. Así mismo hay mucha gente que quiere salir de sus hogares hoy día desbocados para pecar. Pero nosotros los creyentes debemos saber que hemos decidido vivir una vida lejos del pecado, sin que nadie nos obligue, sin que nadie nos reprima, simplemente con el hecho de obedecer la palabra de Dios y entregar nuestra vida al servicio del Señor. Dice el pasaje en el capítulo 3 de Hebreos, el versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Como creyentes, nosotros debemos permanecer fielmente en el camino que nos lleva a Dios. Si hemos hecho una decisión por Cristo, debemos permanecer en ese camino. No porque nadie nos obligue, no, simplemente porque yo tengo una convicción que en el camino que yo estoy viviendo es el mejor. ¿Sabe? Hay muchos muchachos jóvenes, yo recuerdo cuando estábamos nosotros muy adolescentes, a veces nos sentíamos reprimidos en el hogar. ¿Por qué? Porque mi mamá no nos dejaba salir a alguna fiesta del vecino o a algunos eventos, y así estábamos como reprimidos. Pero a medida que usted va creciendo en los caminos del Señor, usted se da cuenta de que la mejor elección ha sido hecha en su vida, de que usted ha aceptado el camino del Señor y es lo mejor que le ha podido suceder. Tal como dice el himno, de muchos males nos ha guardado el Señor. ¿Por qué? Por estar en el camino de Él y por obedecer su palabra. Muchas personas están en las iglesias, pero aún no creen verdaderamente en Dios. Hay mucha gente que usted le pregunta, ¿tú crees que si mueres hoy vas a ser salvo? ¿Vas a ir a la gloria eterna? Y lamentablemente hay muchas personas aún dentro de nuestra iglesia que contestan, oye, yo no estoy seguro, no sé. No, nosotros tenemos que estar seguros. Por eso el pasaje del versículo 12 de Hebreos 3 nos dice que no haya incredulidad en nosotros, que no haya incredulidad. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Nosotros debemos estar seguros que estamos caminando en el camino correcto, en el camino que nos lleva a Dios. Miren lo que nos dice Isaías capítulo 65, el versículo 2. Una hermosa palabra para nosotros en este día. Isaías capítulo 65, versículo 2. Extendí mis manos todo el día al pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Hoy día hay mucha gente que está viviendo de esa manera, lejos de Dios, lejos de Dios. Yo veo, por ejemplo, a los jóvenes de nuestras iglesias cuando empiezan a crecer. Es muy bonito ver los jóvenes cuando empiezan a crecer en los caminos del Señor, terminan su escuela secundaria, luego pasan a la universidad. Algunos permanecen fieles,
forman grupos universitarios de ayuda cristiana para ganar a otros jóvenes, pero hay otros que por el contrario, como dice la palabra, dejan llenar su corazón de malos pensamientos y se desvían, ya no quieren venir a la iglesia, ya las perspectivas de la vida para ellos cambian. Nosotros que hemos tenido la oportunidad de estudiar en la universidad nos damos cuenta de que hay muchos profesores incrédulos, pero nosotros como creyentes permanecemos en la fe en Cristo, porque nuestra fe en el Señor va mucho más allá de lo que el mundo pueda decir en contra de la fe en Jesucristo. Pero hay muchos jóvenes que se dejan engañar. Nuestro Señor le está diciendo a su pueblo de Israel, por medio del profeta Isaías, que el pueblo se ha dejado guiar por sus malos pensamientos. Dice: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. ¿Sabe qué debe guiar nuestros pensamientos? La palabra del Señor. Nosotros debemos nutrirnos todos los días de la palabra del Señor. Todos los días debemos nutrir nuestros pensamientos, nuestro corazón de la palabra de Dios y fortalecernos en ello. Nuestra actitud hacia Dios debe ser de confianza en Él, sin dudar de nuestra salvación. Nosotros no debemos dudar de que somos salvos, de que tenemos una relación con Jesucristo, de que Él dio su vida por nosotros y nos dio un mundo mejor, no solamente mientras estemos aquí en la tierra, porque el cristiano, a pesar de las dificultades, de las situaciones duras que enfrenta, vive un mundo mejor, porque Cristo está con él en medio de las dificultades. Mire, cuando nosotros tenemos dificultades, podemos recostarnos al amparo de nuestro Señor Jesucristo y sufrir cualquier situación. Puede ser una enfermedad, puede ser un mal pronóstico, puede ser la pérdida del empleo o puede ser la escasez económica. Pero en medio de todas esas situaciones, el Señor está allí para ayudarnos. Mire lo que nos dice Hebreos capítulo 11, el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. No hay allí razón para dudar. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros tenemos que tener la confianza, la certeza de que servimos a un Dios vivo. Servimos a un Dios todopoderoso. Servimos a un Dios que se ocupa de nosotros. No solamente mientras estamos aquí, sino cuando nuestro cuerpo terrenal dé su último aliento y nuestra alma salga de este cuerpo. Él se va a ocupar de nuestra alma para llevarla a un lugar seguro. Porque según dice la Sagrada Escritura, y lo creemos nosotros los creyentes, nuestra alma es eterna. Por esa alma Jesucristo murió y esa alma tendrá descanso eterno en los brazos de nuestro Salvador. Allí estaremos nosotros. Nuestra actitud hacia Dios debe ser de confianza en Él. Sin duda, no debemos dudar de que estamos caminando en el camino correcto. En medio de un mundo que constantemente se aleja de Dios, el creyente debe permanecer firme en lo que ha creído. No debe haber duda. No debe haber corazón malo, como dice el versículo 12 de Hebreos 3. No debe haber duda de que estamos caminando en el camino correcto, en el camino que nos lleva hacia Dios. Mire lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 7. Nos dice la palabra del Señor: para que sometida a prueba
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sabe? La vida del cristiano no es sencilla, no es fácil. La vida del cristiano no es una vida de vacaciones. No, la vida del cristiano es difícil. Por eso el apóstol dice que nuestra fe va a ser puesta a prueba. Y lo que el Señor desea, lo que el Señor quiere, es que cuando nuestra fe sea puesta a prueba, nosotros salgamos airosos de esa prueba. Hay mucha gente que trata de venir para desalentarnos en nuestra vida cristiana, desalentarnos en lo que hemos creído. Pero nosotros como creyentes en Jesucristo debemos saber que nuestra confianza en Él sobrepasa cualquier argumento que el mundo pueda presentarnos, porque su Santo Espíritu nos insta a creer en Él, sin que haya en nuestro corazón pensamiento malo, pensamiento que nos lleve a pecar. En segundo lugar, debemos unirnos como a uno en Cristo. El creyente debe saber que ha decidido creer en Dios para unirse con Jesucristo y serle fiel. ¿Por qué debemos unirnos en uno en Cristo? Para apoyarnos unos a otros en nuestro crecimiento cristiano. Un cristiano debe buscar a otro cristiano. Nosotros debemos preferirnos unos a otros como creyentes. Hay muchos creyentes que le va mal en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus amistades son incrédulas. Cuando nosotros venimos a Cristo, aún nuestros amigos cambian. Porque tenemos que buscar amistades que tengan algo en común con nosotros. Debemos tener unión, debemos tener comunión con nuestros hermanos. ¿Y saben? Yo no puedo ser amigo de una persona que los sábados se prepara para irse de fiesta, para ir a un bar, o quizás ir a un juego de fútbol, pero luego salir después del partido para un jolgorio. No. Yo tengo que juntarme con gente que tenga las mismas o practique lo que yo practico, que tenga los mismos intereses que yo tengo. Y mi interés es seguir a Jesucristo y mi interés es serle fiel. Entonces me uno a esa gente para poder estar con ellos y para poder tener algo en común. Mire lo que dice el versículo 13 de Hebreos capítulo 3, el versículo 13 nos dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mire, si nosotros andamos con el mundo, nos vamos a volver como el mundo. Pero si andamos entre la gente cristiana, vamos a tener algo común que ellos tienen. Por eso dice la palabra: exhortaos los unos a los otros. Comparte la palabra. A mí me gusta, por ejemplo, en el trabajo, mi trabajo secular, compartir con mis compañeros que son cristianos. Algunos no son de la iglesia bautista, pero son de las iglesias pentecostales, de la Asamblea de Dios. Y compartimos muchas cosas en común. Nos gozamos de la esperanza. Son gente distinta. Y nos gozamos al tener algo en común con ellos. Y es la confianza en nuestro Dios. La confianza en el Salvador bendito que ha salvado nuestras vidas. Nosotros debemos unirnos como uno en Cristo para apoyarnos unos a otros en el crecimiento. Usted no puede crecer si anda rodeado de mundanos, de personas que no creen en Jesús.
No, usted va a crecer. Si usted se une a otro creyente, si usted platica con él cada día, comparte la Sagrada Escritura con él. ¿Sabe? Hay mucha gente que tiene un vocabulario un poco difícil. ¿Y por qué? Porque la mayoría de sus amigos, de sus compañeros con quienes ellos platican, tienen un vocabulario similar. Pero cuando nosotros nos juntamos con cristianos que han sido redimidos, no quiere decir que nosotros no tenemos que ir cambiando a medida que vamos avanzando en el camino de Cristo. Quizás venimos con ese vocabulario soez del mundo, pero lo vamos a ir cambiando a medida que va pasando el tiempo, a medida que nos vamos adentrando en el estudio de las Sagradas Escrituras y vamos compartiendo con nuestros hermanos. Hay cosas bonitas que van a adornar nuestras vidas. No hay nada más hermoso que conversar con alguien que en su vocabulario no dice nunca una palabra sucia. No, su vocabulario es un vocabulario sano, limpio. Hay mucha gente que tiene, aún viniendo a los pies de Cristo, tiene que controlar su manera de hablar, porque trae un vocabulario del mundo muy malo. Nosotros cuando venimos a Cristo, entonces tenemos que ir cambiando esas cosas. Tenemos que ir cambiando ese vocabulario que traemos del mundo. Debemos unirnos como uno en Cristo para apoyarnos unos a otros en el crecimiento de cristiano, para no desmayar en las dificultades, para seguir firme. Mire lo que nos dice Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Vamos acá a Romanos, el capítulo 12, el versículo 4 y 5. Nos dice la palabra del Señor lo siguiente: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Por eso es importante que nos unamos en uno con Cristo, para apoyarnos unos a otros, para no desmayar en medio de las dificultades, para saber que tenemos una gran familia en Cristo. Mire, hace un tiempo atrás, antes de la pandemia, se hizo una gran manifestación en la Plaza 5 de Mayo, organizado por la Convención Bautista de Panamá. ¡Ah, qué gozo! ¡Qué gozo! Ver a tanta gente cristiana que comparte lo mismo que nosotros compartimos. Comparten la creencia, comparten su fe. Compartimos muchas cosas igual que nos identifican. Antes de esa manifestación hubo otra gran manifestación apoyada por todas las iglesias evangélicas. Aún creo que la Iglesia Católica estuvo incluida en esa manifestación. Era para desalentar o en contra del matrimonio gay en Panamá. Y también, qué gozo ver a tanta gente que comparte nuestra fe. Qué gozo. La Biblia dice que nosotros en Cristo somos uno. Por eso es importante que nos unamos con otro cristiano. Sus amistades tienen que ser gente que ama a Cristo. Yo tengo amigos, la mayoría de mis amigos son creyentes, pero yo tengo amigos también que no creen en el Señor. Pero yo no me reúno mucho con ellos. Nos tratamos en el trabajo, hablamos quizás por teléfono, pero no tenemos una relación estrecha como la relación que tenemos con los hermanos en Cristo. Con los hermanos en Cristo, cada día de culto vamos a la iglesia. Cuando celebramos cualquier aniversario de una pareja, estamos juntos unidos, todos. Cuando celebramos el Día de la Madre, Navidad o Año Nuevo, está el pueblo de Dios allí. ¿Por qué? Porque nos identificamos con lo que hemos creído uno a otro. En Romanos capítulo 15, el versículo 5 y 6, nos dice la palabra del Señor lo siguiente:
Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Para nosotros ser fortalecidos en lo que hemos creído, tenemos que unirnos como iglesia. Tenemos que reunirnos como iglesia. Este tiempo de pandemia ha sido un tiempo en que el cuerpo de Cristo ha estado distanciado. Hemos estado celebrando muchos cultos, muchos programas vía Zoom. Y hay mucha gente que se ha quedado aún en sus hogares y no ha vuelto al templo. La Biblia dice que es importante la relación con nuestros hermanos en Cristo. Por eso es importante que juntos glorifiquemos al Señor. Respetando el aforo que tenemos hoy día, podamos asistir a los templos para poder ver a nuestros hermanos, para poder congregarnos con ellos, para poder compartir una palabra de adoración a nuestro Dios juntos. Dice el pasaje en Romanos capítulo 15, el versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Cuando nosotros estamos unidos como un cuerpo en Cristo Jesús, como uno, podemos compartir muchas cosas en común que la palabra del Señor tiene para nosotros. En tercer lugar, como creyentes en Cristo, debemos ser dignos de ser llamados cristianos. Debemos representar fielmente nuestro nombre de cristianos. Ese nombre maravilloso que hemos adquirido como seguidores de Cristo. Mire lo que nos dice el versículo 14 de Hebreos capítulo 3. Entre tanto, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. ¿Sabe? Nosotros una vez estábamos en el mundo, no creíamos en el Señor. Nadie nos había hablado de Cristo. Pero alguien nos habló de Cristo y aceptamos a Jesús como Salvador. Comenzamos a caminar en ese principio, en ese inicio, en los caminos del Señor. Y el apóstol nos dice, retengan, así como en el principio, durante toda su vida, ese conocimiento y esa unidad en Cristo, esa fe en el Señor. Dice el pasaje, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. No quiere decir que en el camino nos vamos a desviar si realmente hemos creído. Vamos a permanecer si realmente hemos creído en ese Dios que ha dado a su Hijo Jesús para que nosotros vivamos. Cristiano, en primer lugar, se identifica como un seguidor de Cristo. Un cristiano, en primer lugar, se identifica como un seguidor de Cristo. Si de hecho somos cristianos, nuestra identificación con Cristo debe ser firme. Debe ser firme. Yo no debo negar jamás al Maestro. Ni debo pretender dejar a mi Señor, negarle. Ni debo, como dice el versículo 12, ni debo llenar mi corazón de incredulidad. Debo ser fiel al Señor. Mira lo que nos dice el mismo libro, Primera de Pedro, ¿sí? Capítulo 4, el versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 16. Nos dice la palabra del Señor. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello.
Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hay mucha gente que niega a su divino maestro. Por ejemplo, cuando llegamos a una empresa, la gente empieza a hablar. Aquí en Panamá no tenemos tantas dificultades para identificarnos como cristianos. Pero hay algunas instituciones, algunos lugares donde Satanás es dueño. Y cuando un cristiano llegó alguien raro. Y la gente, los hijos de Satanás comienzan a hacer burla. Y se mofan del creyente. Y hay algunos cristianos, para no pasar por esa dificultad, por esa situación, no se unen al grupo de incrédulos, pero tampoco dicen que son creyentes. No, nosotros debemos identificarnos como creyentes. Dice el pasaje que si padecemos por ser cristianos, debemos gozarnos. Debemos gozarnos porque estamos padeciendo por ser cristianos, porque nos llamen cristianos. Dice el versículo 16 de 1 de Pedro 4. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Glorifique a Dios por ello. Hay mucha gente que le molesta que alguien le hable del Señor. Nosotros teníamos un compañero en el trabajo que cuando hacíamos las reuniones de seguridad y hacíamos una introducción para darle gracias al Señor por la vida que nos da, por la oportunidad de trabajar, por ese nuevo día. Era breve, era corto. No le gustaba, se molestaba. Y algunas veces trataba de hablar mal de las personas que dirigían ese tipo de acción de gracias al Señor. Pero la Biblia dice que nosotros no debemos, bajo esa circunstancia, padecer, sino debemos estar contentos porque estamos viviendo esa vida cristiana que Cristo quiere. Cristiano no se define como el que únicamente es miembro de una iglesia, sino el que se identifica con la enseñanza de Jesucristo y la hace parte de su vida diaria. Un cristiano es aquel que vive realmente el testimonio que el Señor quiere que nosotros vivamos. Dice el versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Cristo quiere que nosotros nos identifiquemos en el mundo como sus hijos. En cuarto lugar, un mensaje de Dios para nosotros. Lo encontramos en el versículo 15 de Hebreos capítulo 3, el versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. No endurezcáis tu corazón si oyes la voz del Señor. Abre tu corazón a Cristo. Recíbele como tu Salvador y sé fiel a Él. Cree en Él. ¿Sabe? Hay mucha gente que no cree nada. Prefiere irse al infierno sin creer. Es triste cuando una persona ha estado viviendo como un incrédulo. Hay alguna gente que se dicen ateo. Y aún en el hecho de su muerte, con tanta inseguridad, niegan la existencia de Dios y se van al infierno. Qué triste. Y la Biblia nos aconseja, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Este hecho de la provocación define un hecho que ocurrió cuando el pueblo de Israel venía hacia la tierra prometida. En algunas ocasiones no creían en los milagros que el Señor hacía, pero la Biblia dice que nosotros debemos tener corazones sensibles para creer en el Señor. No endurezcáis vuestros corazones ante el llamado de Dios. Mire lo que nos dice Salmo, capítulo 95, el versículo 7 y 8. Salmo, capítulo 95, los versículos 7 al 8. Nos dice la palabra del Señor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas
de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy usted tal vez ha sintonizado este canal de YouTube por casualidad y está escuchando la voz de Dios que le invita a venir a Él. Si oye la voz del Señor, no endurezca su corazón, crea en Él, dele su corazón a Cristo. Y usted que es creyente, sea fiel al Señor. Camine en los caminos que el Señor quiere que usted ande, siendo parte de su pueblo, identificándose como hijo de Dios. Nosotros no debemos en ningún momento, sentirnos mal porque somos hijos de Cristo. Al contrario, somos privilegiados por haber sido alcanzados por el amor del Señor. Es triste cuando una persona ha estado viviendo en un pueblo que ama y honra a Dios, pero él vive lejos del Señor. No es alcanzado. ¡Qué triste! Pero usted tiene la oportunidad hoy de ser alcanzado para Jesús. Para concluir, hoy vivimos en tiempos de mucha incredulidad. Aún en nuestras iglesias hay muchas personas que no están dispuestas a someterse totalmente a las enseñanzas de la Sagrada Escritura. Yo he escuchado a mucha gente que se dice cristiana, que está en un grupo evangélico, que dicen: yo no creo todo lo que dice la Biblia. Usted le pregunta: ¿tú crees lo que dice la Biblia? No, yo creo que algunas cosas de la Biblia no son ciertas. No creen totalmente. La Biblia dice que como cristianos debemos creer totalmente en el Señor. Creer en los milagros que Jesús hizo. Creer en el milagro más grande que ha hecho en nuestra vida, que es salvarnos y transformar nuestra vida para que nosotros vivamos una vida diferente. Para que nosotros vivamos al lado de nuestro Salvador. Hoy día hay mucha gente aún en nuestra iglesia que no creen totalmente en el Señor y no están dispuestas a someterse totalmente a las enseñanzas bíblicas. Ellos no quieren vivir esa vida que la Biblia nos enseña que vivamos. Hay mucha gente que quiere estar en la iglesia, pero de acuerdo a lo que ellos piensan, cómo debe ser. No están dispuestos a someterse a nadie. No están dispuestos a sacrificar nada de su vida para nada, para ganar a otros, para Jesús. No. Otros ni siquiera están dispuestos a cambiar la vida que traían antes de conocer a Jesús. No, quieren sentirse cristianos, pero viviendo como mundanos. Y la palabra del Señor dice que no puede ser así. No, nosotros tenemos que ser transformados. Jesús nos transforma nuestra manera de ser, toda, total. Si yo era una persona mal hablada, que de 10 palabras que hablaba, 8 eran palabras sucias, Jesús transforma mi vocabulario. Si yo era una persona que me vestía de cualquier manera, ahora como hijo de Dios me he visto resplandeciente como hijo de Dios, porque he sido transformado. Si era una persona que no me identificaba con mi sexo, o como comúnmente se dice, siendo hombre o siendo mujer, hoy, cuando conozco a Cristo, estoy definido, sé quién soy, porque la palabra del Señor así me lo enseña. Si era una persona que no respetaba las autoridades ni a las personas que estaban superiores a mí, hoy me someto con amor por Jesucristo, porque Él ha transformado mi vida. Hoy día hay mucha gente aún dentro de nuestras iglesias que se cuestionan la fe del pueblo de Cristo. Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Saber que la vida futura nuestra es una realidad porque la hemos creído por fe.
Hoy Cristo quiere que tengamos esa certeza en sus promesas y que impulsemos a la iglesia a estar cada día más unida como un cuerpo que somos en Cristo, y podamos unos a otros impulsarnos para alcanzar el objetivo que nos une a todos, alcanzar a otra persona para el Señor Jesús. ¿Cómo puedo alcanzar a otra persona para Cristo si realmente no he sido convencido totalmente de que Jesús es una realidad en mi vida? Que tengo vida eterna. ¿Sabe? Para usted poder alcanzar a otro para Jesús, usted tiene que haber sido alcanzado para Cristo. Y eso podemos hacerlo cuando de todo corazón le hemos abierto nuestro corazón a Cristo. Cada uno de nosotros como creyentes, sin dudar, debe poner todo su esfuerzo para cumplir en su vida con gozo los mandamientos que nos acercan a una relación digna con nuestro Señor Jesucristo, abandonando el pecado y viviendo cada día una vida en santidad. El Señor quiere que nosotros como hijos suyos no distingamos entre el mundo que no cree. ¿Sabe? Y esa distinción la vamos a lograr cuando totalmente depositemos toda nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y no haya duda en nuestra vida de que Jesús es nuestro Salvador. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que nos ha dado hoy de hablar a nuestros hermanos. Gracias por tu palabra, porque esa espada de dos filos, ella transforma al pecador, nos ha transformado a nosotros y nos ha dado nueva vida. Padre, le pido que usted trabaje en la persona que escucha hoy, y si hay duda en su corazón, lo transforme para tu honra y tu gloria. Bendice tu iglesia y que podamos ser fieles, podamos distinguirnos en el mundo como hijo tuyo. Guarda este país, guarda las iglesias de este país, guarda a cada creyente y permite, Padre, que como hijos tuyos podamos vivir siendo luz y siendo sal de esta tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Ha sido placentero estar con ustedes en este día. Les insto a seguir siendo fieles al Señor. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión. Buenas tardes, mis hermanos. En esta tarde queremos presentar el himno Cante del Amor de Cristo, la Asociación de Varones de la Iglesia Bautista El Faro.